Buenas noches, bienvenidos entonces a la cuarta sesión. Para el día de hoy tenemos entonces el tema de ciencia en casa, de qué están hechos los alimentos de mi dieta. Mi nombre es Paola Molano, estudiante de licenciatura en biología, con énfasis en medio ambiente de la Universidad de Santo Tomás. Mi compañera es, Tami Sosa, también estudiante de licenciatura en biología de Cabo Bogotá. bueno, entonces, a manera de introducción, entonces vamos a pensar en qué comimos en la hora del almuerzo, cuál fue nuestro almuerzo. Vamos a tenerlo ahí presente, recordando entonces si fueron unas espaguetis, si fueron unas papitas, ¿cierto? Vamos a pensar también si en ese momento alguno de los alimentos que comimos tenía una etiqueta y por ende nos detuvimos un instante a mirar si tenía alguna información nutricional. Si de pronto, entonces ustedes fueron de los que le echaron un vistazo a esa etiqueta, ya deben de estar entonces familiarizados con los diferentes tipos de moléculas orgánicas, de moléculas biológicas. Estas moléculas son las que aparecen en los empaques como carbohidratos, grasas trans, minerales, vitaminas, entre otras. Estas moléculas son conocidas como macromoléculas, o sea, moléculas grandes. Vamos a pensar entonces, bueno, yo me comí esto y esto, pero ¿qué hace la comida en nuestro organismo? ¿Por qué son moléculas grandes? Pues resulta que entonces la respuesta está relacionada con los componentes que necesita nuestro cuerpo para mantenerse activo, para poder realizar sus funciones. Podemos pensar entonces que nuestro cuerpo está formado también por biomoléculas y que somos una especie de mezcla de átomos o una bolsa llena de agua que habla y camina, ¿cierto? O sea, somos como una especie de licuadora andante, por decirlo así. Resulta que estas moléculas que conocemos como carbohidratos, lípidos, proteínas, son aquellas entonces que aparecen como en nuestra vida diaria, las conocemos como azúcares, grasas, minerales, vitaminas y aminoácidos. Esto significa entonces que nuestro cuerpo, estas moléculas grandes son importantes ya que pueden dividirse en ciertos grupos que tienen ciertas funciones dentro de nuestro organismo. Las moléculas entonces ocupan la mayoría del cuerpo seco de la célula. El agua, sabemos que es una molécula pequeña, pero constituye la mayor parte del peso húmedo de la célula. Las moléculas biológicas grandes entonces realizan una amplia variedad de funciones en nuestro organismo. Algunos carbohidratos, por ejemplo, almacenan combustible, o sea, energía, para las necesidades inmediatas. Algunos, como los lípidos, entonces lo que hacen es que nos sirven de energía de reserva, o sea, se almacenan en nuestro cuerpo para futuras entonces reacciones energéticas o acciones, perdón, energéticas. También los lípidos son entonces componentes estructurales esenciales para las membranas celulares. Los ácidos nucleicos, por ejemplo, entonces guardan y transfieren la información hereditaria, mucha de la cual entonces proporciona instrucciones para construir ciertas proteínas que tenemos en nuestro cuerpo. Las proteínas probablemente sean las que tienen la gama de funciones más amplias. ¿Por qué? Porque algunas proveen soporte estructural, pero muchas son como unas pequeñas, digámoslo así, maquinitas que llevan a cabo trabajos específicos dentro de la célula. Por ejemplo, catalizan reacciones metabólicas o también tienen la función de recibir y transmitir ciertas señales. Vamos a ponerles entonces en este momento un pequeño video, un corto video para que ustedes entonces comprendan bien qué es entonces estas biomoléculas. Hola, 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 bienvenidos a bienvenidos a EduClase Creativa. Hoy hablaremos sobre los nutrimentos. La nutrición es un proceso celular que ocurre en forma continua.
El alimento se somete a un proceso de degradación para formar moléculas más pequeñas y ser absorbidas por el cuerpo. Por tanto, un nutrimento es una sustancia que habitualmente se obtiene de los alimentos. Estos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Mencionaré algunos ejemplos de elementos inorgánicos: el agua y el oxígeno. Mientras que en los orgánicos encontramos a los lípidos, a las proteínas, a los carbohidratos, vitaminas y minerales. Estas sustancias satisfacen las necesidades y aportan energía para impulsar el metabolismo y las actividades celulares. En la siguiente tabla vamos a encontrar a los nutrimentos, la función que desarrollan dentro del organismo y algunos alimentos que la contienen. Vamos a revisar a los carbohidratos. Estos son la principal fuente de energía del organismo. Los encontramos en las tortillas, en las galletas, en las sopas de pasta y en el pan, por mencionar algunos. Continuamos con las proteínas. Estas se encargan de construir y reparar los tejidos del cuerpo, como también de generar defensas en él. Los vamos a encontrar en todos los diversos tipos de carnes, como también en el queso y en el huevo. Los lípidos son fuente de energía para el crecimiento y el mantenimiento de los tejidos. Ayudan a regular la temperatura del cuerpo y los vamos a encontrar en los aceites, en la manteca, en la mantequilla, en diversas semillas, como también en el aguacate. Pasamos a las vitaminas. Estas se encargan de procesos metabólicos y generalmente los vamos a encontrar en todas las frutas, verduras, pollo y pescado. Y finalmente tenemos a los minerales. Esos se encargan de construir y mantener los huesos y los dientes sanos. Los localizamos en las frutas, en las semillas, en las carnes rojas y en las verduras. Para finalizar, un nutrimento es una sustancia química específica que participa en los distintos procesos que ocurren en nuestro cuerpo. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like y unirse. Hola, hola. Ok, entonces como pudimos observar en el video, nos estaban hablando de los nutrimentos, o sea, las biomoléculas. Las biomoléculas, entonces, hemos aprendido que posee 4 importantes compuestos orgánicos, ¿cierto? Ya los vimos, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, y tenemos entonces los minerales y las vitaminas, también como los aminoácidos. Entonces, estos se dividen en 2 grupos. Tenemos las moléculas orgánicas, que son aquellas que constituyen los seres vivos, o sea, están dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Que son entonces los glúcidos, los lípidos, tenemos entonces las proteínas y los ácidos nucleicos. También tenemos aquellos entonces que son las biomoléculas inorgánicas que se fabrican fuera del cuerpo de los seres vivos, pero que son necesarias para el correcto funcionamiento de nuestros órganos, como son entonces las minerales y las vitaminas. ¿Okay? Bueno, voy a pasar entonces a explicarles los carbohidratos. Los carbohidratos, entonces vamos a pensar en una papa. ¿Ustedes saben qué contiene una papa? Una papa, además de agua, que es esa que sale cuando uno la corta, ¿cierto? Además de eso, posee entonces un poco de grasa y un poco de proteína. Pero lo que más contiene, por ejemplo, una papa, son carbohidratos. ¿Sí? La papa posee entonces casi 37 gramos de carbohidratos. Eso es solamente una papita mediana. Imagínense ahora una grande. Resulta que parte de estos carbohidratos se encuentran en forma de azúcares, los cuales entonces proporcionan tanto a la papa como a quien la consume una fuente de energía lista para usarse. Por otra parte, se encuentra en forma de fibra, como los polímeros de celulosa que dan estructura a las paredes celulares,
encontramos también entonces este tipo de fibra. La mayoría de los carbohidratos se encuentran en forma de algo que muchos, y aquí más de uno va a traer, ay, sí, yo conozco, es el almidón. El almidón son entonces cadenas largas de moléculas de glucosa enlazadas, que forman entonces un almacenamiento, una reserva de energía para nuestro organismo. Cuando comemos, por ejemplo, papas a la francesa, o papas fritas, o papas al horno, con todas las guarniciones, o sea, con la proteína, con el arrocito, con la ensalada, las enzimas del aparato digestivo se ponen entonces a trabajar en todas estas largas cadenas de glucosa para descomponerlas en azúcares más pequeños que las células puedan utilizar. A este proceso se le llama metabolismo. Los carbohidratos entonces son moléculas biológicas compuestas de carbono, como vemos entonces en la presentación, están compuestas también de hidrógeno y oxígeno, y en una proporción aproximada de un átomo de carbono por cada molécula de agua. Hacen entonces que estos sean de 3 tipos diferentes. Tenemos entonces que según su longitud están entonces clasificadas. Tenemos las primeras, que son los monosacáridos. Los monosacáridos o oligosacáridos son azúcares simples, de los cuales es más común, el más común que conocemos es la glucosa. Tiene entonces una fórmula de CH2O y suelen contener de 3 a 7 carbonos dentro de su cadena de glucosa. Entre los monosacáridos más comunes encontramos entonces lo que es la fructosa, la glucosa y la galactosa. Los disacáridos. Los disacáridos se forman entonces, como su nombre lo indica, por 2 monosacáridos. O sea, tenemos 2 monosacáridos que se unen por medio de una reacción que se llama deshidratación. Entonces, este proceso, el grupo hidroxilo, o sea, un hidrógeno de un monosacárido se combina con el hidrógeno de otro y libera una molécula de agua. Allí forman entonces un enlace covalente conocido como enlace glucosídico. Entre los disacáridos más comunes encontramos entonces lo que es la lactosa, la maltosa y la sacarosa. Vamos a pasar entonces a los lípidos. Los lípidos, vamos a pensar, siempre que nos traen la palabra lípidos, los que ya conocen la palabra van a pensar en la grasa. Y siempre pensamos en la grasa como si fuera una sustancia malvada, que está empeñada entonces en destruir nuestra nutrición. Pero en realidad, las grasas son pequeñas moléculas, cada una compuesta de 3 colas largas de hidratos de carbono, unidas a una pequeña molécula similar a una percha llamada glicerol. Al igual que las otras moléculas biológicas grandes, tiene funciones entonces esenciales en la biología de los seres humanos y otros organismos, ¿cierto? Las grasas son solo un tipo de lípido. Una categoría entonces de moléculas que tienen común su incapacidad para mezclarse bien con el agua es reconocida entonces por ser hidrófobas. Hidrófobas significa entonces que estas no pueden entonces, como lo dice acá, no pueden ser combinadas con el agua, no pueden ser separadas, pero sí reaccionan a otros tipos de sustancias. Están constituidos entonces por cadenas de carbohidratos, aunque existen ciertas variaciones, las cuales entonces las vamos a ver más adelante. Todas estas variaciones significan que ellas tienen una función totalmente diferente. Por ejemplo, las grasas almacenan energía, proporcionan el aislamiento térmico, conforman las membranas celulares, como se los dije anteriormente, forman la capa impermeable en las hojas, que es la que conocemos como la cera, ¿cierto? Y constituyen también las unidades estructurales de algunas hormonas, por ejemplo, la testosterona. En el cuerpo humano, los triglicéridos se almacenan principalmente en células adiposas especializadas llamadas adipocitos.
que forman un tejido conocido como tejido adiposo. O sea, ya sabemos dónde se guardan todos estos lípidos en nuestro cuerpo. Aunque muchos ácidos grasos se encuentran entonces en algunas moléculas de grasa. Algunos también pueden estar libres recorriendo nuestro cuerpo, ¿cierto? Y se consideran como un tipo aparte de grasas. Tenemos entonces que los lípidos son clasificados entonces en saturados, que son aquellos que poseen enlaces sencillos y están presentes en las grasas animales y vegetales. Por ejemplo, el aguacatico que nos comemos son entonces grasas saturadas. Los insaturados son aquellos entonces ácidos grasos que son esenciales porque poseen un doble enlace. Por ejemplo, aunque creamos que las grasas son malas, como les dije ahora, y sea cierto que comer cantidades de alimentos fritos o otras comidas grasosas pueda provocar entonces un aumento de peso y problemas de salud, estas son esenciales para nuestro cuerpo. Por ejemplo, muchas vitaminas de las que comemos son liposolubles, lo que significa que deben de estar asociadas con moléculas de grasa para que nuestro cuerpo las absorba eficazmente. Las grasas también proporcionan una manera eficiente de almacenar energía durante periodos largos de tiempo, ya que la energía que contienen por gramo es más del doble de la contenida en los carbohidratos. A estas, por ejemplo, grasas que deben de combinarse con vitaminas son aquellos que son los lípidos saponificables. Tenemos también que entonces nos ayudan a aislar el cuerpo térmicamente, o sea, no permiten que nos dé, por ejemplo, un frío más rápido, ¿cierto? Como todas las demás entonces grandes moléculas biológicas, las grasas se necesitan en las cantidades adecuadas, o sea, ni muchas ni pocas, para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Listo. En estas biomoléculas orgánicas también encontramos las proteínas, que ya lo nombraba mi compañera, en las cuales estas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por enlaces como pépticos, en la cual es una disposición de aminoácidos que depende del código genético de cada persona, o sea, de cada ser humano, y está compuesta por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. También se supone que aproximadamente la mitad del peso de los tejidos de los organismos está presente en todas las células del cuerpo y así pueden participar prácticamente en todos los procesos biológicos que se producen en nuestro sistema. En estas funciones hace parte las funciones esenciales para el crecimiento, el mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo o transportar alimentos de determinados gases a través de la sangre. En esta también se encuentran los minerales, los cuales son los nutrientes que habitan en el organismo humano y se necesitan en cantidades pequeñas, las cuales se dividen en macrominerales y microminerales. Estas cumplen la función estructural que se encuentra formando parte de los tejidos como el calcio y el fósforo que forman a los huesos, también en el mantenimiento del equilibrio iónico como el sodio y el potasio. Esto también mantiene la presión osmótica, que es decir, utiliza que el agua entra y sale de los tejidos y de los vasos sanguíneos para equilibrar las concentraciones de minerales dentro de los mismos reguladores entre la presión osmótica. También encontramos la estructura y función de los... No, todavía no. Encontramos la estructura y función de las membranas celulares, que forman parte de las membranas celulares, como su nombre lo dice, actuando como unos vehículos de transporte a las sustancias del interior en nuestro cuerpo. Tenemos la función biorreguladora, que forma parte de los metaloenzimas, que son las metaloproteínas con la función enzimática y pues actúa de una forma de cofactores y actividades de diversos de enzimas y complejos enzimáticos. Tenemos la formación de complejos en la hormona microelemental, como el calcio, la patahormona
que interviene en la formación de los huesos. En este encontramos que los macrominerales hacen una configuración en los elementos de la tabla periódica, utilizando como elementos del magnesio para constituir huesos y dientes, también para la coagulación, o el cofactor de enzimático. También actúa como función inmunitaria o funcionalidad muscular. También se refleja en la función nerviosa y en el balance hídrico. Tenemos el calcio, el cual también trabaja en la función nerviosa, en funcionalidad de músculo, en la función inmunitaria, en la coagulación y en las constituyentes de los huesos y de los dientes. Tenemos el potasio, el cual trabajaría con la funcionalidad de muscular y la función nerviosa. Tenemos el cloro, el cual hace un equilibrio en el ácido y en las bases del cuerpo y en el constituyente del ácido gástrico. También tenemos el potasio, el cual es una activación de la enzima, construyente del material genético y el metabolismo energético. También hace un control en la composición del medio intramuscular y constituye los huesos y los dientes. En este caso también manejaríamos el sodio, el cual también nos contribuye a una funcionalidad muscular, a una función nerviosa, a un balance hídrico y a un control de composición de los líquidos orgánicos extracelulares. En los siguientes encontramos que el zinc nos aporta en el crecimiento y el desarrollo, la cicatrización, el sistema inmune, el sentido del gusto y el cofactor de las enzimas antioxidantes. En este también encontramos, en el cofactor de las enzimas antioxidantes, encontramos el manganesio, el cual también suministra funcionalismo del sistema nervioso central. Tenemos el cobre, en el cual también infieren estas tres de cofactor de enzimas antioxidantes, funcionamiento del sistema nervioso central y en la síntesis de la hemoglobina. También encontramos que el cromo maneja el metabolismo de la insulina y el cofactor de las enzimas implicadas en el metabolismo. El fósforo nos mantiene en el mantenimiento de la estructura ósea. El hierro es un constituyente de la hemoglobina y migoglobina. También se enfatiza en el cofactor enzimático. El selenio sería antioxidante y el yodo es el encargado de constituir las hormonas de la tiroides y nos faltaría el molibdeno, en el cual trabaja en el metabolismo hepático del hierro y eliminación de ácido cítrico. Hablamos también de que las vitaminas son aquellas sustancias indispensables para la vida de muchos seres humanos, ya que ellas nos sintetizan se sintetizan por el organismo, por lo cual deben ingerirse en los alimentos, ya que su ausencia sobre el consumo pueden ocasionar enfermedades. Hay vitaminas solubles que son en el agua, hidrosolubles y aceites que son liposolubles. Estas han sido clasificadas pues utilizando las letras del abecedario y por eso hay vitaminas de A y K. Dentro de los liposolubles, o lo que conocemos así, las que se disuelven en la grasa del organismo, se encuentran la A, la D y la E y la K. Y entre las que se disuelven en agua está la C, la B1 y la B6
en el ácido fólico, ácido nicótico y entre pues podemos encontrar variedad de vitaminas. Entonces aquí tenemos el abecedario vitamínico, en cual pues suministra que la vitamina A, su funcionamiento principal es la visión, el crecimiento de reproducción y la protección ante procesos infecciosos, entre otros, y pues la encontramos en alimentos como aves, peces y mamíferos, vegetales amarillos como la zanahoria, la naranja y vegetales verdes como la espinaca, el berro, la lechuga, el mango, la calabaza, la selga y la yuca. También tenemos la vitamina B1, la cual se conoce como la tiamina, la cual es un hidrosoluble que ayuda a que el corazón y el sistema nervioso y muscular funcionen muy bien. También la encontramos en la carne de cerdo, la cáscara de los guisantes, cereales enteros, huevos, pescados, leches, vegetales y pues en otros alimentos. Encontramos la vitamina B2, la cual es la riboflavina, y la riboflavina contribuye al buen estado de la piel, las uñas, el pelo y pues es la encargada de la que se encuentra en el hígado o en el queso de la leche, en la leche, en el pescado, en las verduras y los riñones. La vitamina B3, conocida también como niacina, esta ayuda a mantener la piel y el sistema nervioso sanos y podemos encontrarla en el hígado, en la mantequilla, las legumbres, el maní y el pollo. También contamos con la vitamina B6, reconocida como pirodoxina, que mantiene la sana la piel y el equilibrio hormonal y aparece en el plátano, en el maíz, en el huevo y en el hígado. Encontramos la B12, que contribuye a la formación de los glóbulos rojos de la sangre, y esta solo está presente en las carnes, sobre todo en los hígados y riñones y los huevos. La vitamina C, pues su función principal es relacionada con los músculos, que está encargada en el incremento de la resistencia a las bajas temperaturas y la protección mental. Se encuentra en los vegetales cítricos. La vitamina D3 es conocida como la que ayuda a mantener el cuerpo de manera natural a partir de la exposición del sol. Entonces, es decir, que la encontramos en la piel. Contribuye en el estado de los huesos, los dientes, y se puede encontrar también en aceite de hígado de bacalao, en los huesos, en los pescados grasos como el salmón, lácteos como la mantequilla o al tomarse a través de suplementos. Encontramos la vitamina E, la que es liposoluble y su función es la protección de las grasas dietéticas y el aumento de la vitamina A, y esta al mismo tiempo ofrece protección al cuerpo y pues aparece en casi todos los alimentos como aceites vegetales de trigo, de girasol, maíz, en la soya, en los frutos secos como las almendras y las semillas de girasol o en los vegetales de hoja verde. También encontramos la vitamina F, en la cual es un ácido fólico, la cual se encuentra en el hígado, de las carnes y el huevo entero, en las leguminosas, en los cereales integrales, en la papa, la calabaza, en vegetales como quimbo, berro, nao y tomate, o de diversas frutas como el plátano, los cítricos y el melón. Esta vitamina pues es fundamental para el feto, entonces quiere decir que es fundamental para el desarrollo de procesos de gestación. La vitamina K es pues un factor lípido necesario para la coagulación sanguínea y se encuentra en vegetales de hojas verdes, puede ser la espinaca, el repollo, perejil o brócoli, o la encontramos en las carnes como el hígado, el lácteo, el queso y la mantequilla, o también en la yema de los huevos. La vitamina K1, conocida como fitomenadiona, está derivada de las plantas. Tenemos la vitamina 2, en donde esta es llamada menaquinoa. Esta se encuentra de bacterias y es protamina nafquinas y sintéticas. También encontramos la vitamina K3, que es la menadiona, y pues esta tiene un proceso de alquilación en vivo y se exhibe en una actividad anfibrionolética de la vitamina K. Existen pues además
Vitaminoides o falsas vitaminas que son necesarias para el organismo, en donde encontramos la colina, que forma parte del complejo B, y pues esta interviene en la formación lectina, en la cual se produce en el cerebro, en la cual es una sustancia que fortalece la memoria y participa en la transmisión de los impulsos nerviosos para contribuir y eliminar toxinas en nuestro organismo. Esta se sintetiza en el intestino delgado por medio de la interacción de la vitamina B12 y el ácido fólico en el aminoácido metiodonina. Esta se encuentra en la mayor cantidad de la lectina, en la levadura, en el germen de trigo y en los vegetales verdes. También encontramos el inositol, en la cual es impredecible en el metabolismo de grasas, pues ya que interviene en la formación de la lectina y es utilizada para trasladar las grasas desde el hígado hasta todas las células, ayudando a reducir el colesterol en nuestro organismo. Esta forma parte de los tejidos de otros seres vivos y en las personas forma parte del fosfolipio. En este, colina y la biotina se encuentra mayor cantidad de las nueces, en los frijoles, en el pan y en las naranjas. Bueno, entonces después de lo que hemos aprendido el día de hoy, entonces ya sabemos que el consejo es entonces comer sano. Entonces ustedes van a decir, ay, no, es que comer sano no es fácil, eso cuesta mucha plata, no, qué horror uno comer todas esas cosas dietéticas. No, no siempre es guiar entonces una dieta de nosotros en casa de esa manera, ¿cierto? Y más en una sociedad que es feliz comiéndose entonces el chucito de mil o la hamburguesita, ¿cierto? Eso es muy delicioso, pero hay que aprender entonces a comer de forma saludable. Por ejemplo, un carbohidrato, una glucosa, la podemos reemplazar entonces por una fruta que en lugar entonces tenga dulce natural, ¿cierto? Podemos reemplazar esa grasita entonces por grasa natural, como es por ejemplo el aguacate, ¿cierto? Y comer entonces proteína, pero no estamos diciendo que ustedes van a consumir carne todos los días porque nuestra economía no nos da, ¿cierto? Pero la podemos reemplazar por huevito. El huevito también es una muy buena fuente de proteínas. Ya entonces para añadir las vitaminas y los minerales, sabemos que debemos entonces consumir las frutas y las verduras, así sea en una poca cantidad. Listo, no tiene que decir que vamos a basar nuestra dieta entonces en alimentos que sean solo de una cosa. Listo, es comer balanceado, un poquito de todo. Bueno, para terminar, tenemos entonces una actividad didáctica que es entonces un crucigrama. Este crucigrama, para que ustedes entonces lo desarrollen en casa, tranquilos, y van a poner entonces a prueba los conocimientos que adquirieron el día de hoy sobre las biomoléculas, sobre los nutrimentos, ¿cierto? Que hemos visto el día de hoy. Vamos a hacer un breve ejercicio de cómo funciona entonces nuestro crucigrama. Tenemos entonces la primera pregunta. Se les conoce como azúcares o hidratos de carbono. ¿Qué será? ¿Qué será? Por ejemplo, la primera, carbohidratos. Entonces, así sucesivamente, entonces van ustedes realizando cada palabra. No le dan comprobar como hice yo, esperen, yo más bien vuelvo y refresco. Ujú. No le dan así de una vez, como hice yo, comprobar, sino que van poniendo entonces las palabras y van seleccionando otro cajón. ¿Listo? Entonces, miren, la función de estas biomoléculas es almacenar energía. Entonces, así sucesivamente van respondiendo cada una de las preguntas según los conocimientos que hayan adquirido el día de hoy. ¿Listo? Muchas gracias por participar. Esperamos entonces se cuiden bastante. Compañera. Muchísimas gracias por la asistencia de este video. Nos veremos explicándoles ya el tema 5 y 6. Que pasen buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.